Hoy martes continúan las deliberaciones de jurado en el juicio penal contra Hunter Biden. Esto tras concluir los argumentos finales de la Fiscalía y de la defensa y luego de que la jueza le diera las respectivas instrucciones. Como saben, el hijo del presidente Joe Biden es acusado de violar la ley federal de armas de fuego. Edwin Pitti, desde la capital del país, nos tiene los detalles. Muy buenos días. Edwin, adelante con lo más reciente. ¿Qué tal, Lindsay? Muy buenos días. Ya todo está preparado y se retoma el tiempo de deliberación el día de hoy por parte de este jurado conformado por 12 personas y que tiene en sus manos el futuro legal de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden. Sin embargo, todo inicia el día de ayer, tal como tú lo mencionas, luego de las instrucciones por parte de la jueza. Tanto la defensa como la fiscalía presentaron sus argumentos finales y ahora todo queda en manos del jurado. Pero hagamos un breve recorrido sobre lo ocurrido dentro de esa corte federal en Delaware, donde la fiscalía hizo alusión a una imagen icónica. Veíamos en primera fila a la primera dama, la doctora Jill Biden, y varios familiares de Hunter. Imagen que fue utilizada por la fiscalía diciéndole a los miembros del jurado que ellos reconocían a estas personas por las noticias y eventos comunitarios, pero que al final del día nada de eso importaba porque nadie estaba por encima de la ley. Por otra parte, la defensa acusando a la fiscalía de orquestar un truco de magia para cambiar la cronología de cómo se dieron los hechos con el fin de hacer ver quedar mal a Hunter Biden y sobre todo decir que él estaba consumiendo drogas al momento de la compra del arma de fuego en octubre de 2018. Recordemos que Hunter Biden enfrenta 3 cargos a nivel federal por haber mentido al momento de llenar esa solicitud para comprar el arma de fuego, ya que habría dicho que no estaba consumiendo drogas, pero la fiscalía mostró uno que otro mensaje de texto donde pues supuestamente se mostraba lo contrario. Pero ahora estamos a la espera de qué tanto tiempo pueda los miembros del jurado deliberar para decidir el futuro, pero lo que sí sabemos es que sin duda alguna se convierte en una agónica espera para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Complicadísima la situación, pero de ser hallado culpable, ¿cuánto tiempo pudiera pasar en prisión el hijo del actual presidente de los Estados Unidos? Sí, de ser hallado culpable, Hunter Biden podría pasar hasta 25 años en prisión, pero ya expertos están diciendo que es poco probable que eso ocurra por varias razones, entre ellas el hecho que él no tiene un antecedente criminal y que también los delitos que él enfrenta no tienen una sentencia mínima, por lo que él a lo mejor pues no va a pasar esos 25 años en prisión, por supuesto, de ser hallado culpable. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. Y desde aquí, desde los estudios, te agradecemos por toda esa información. Buenos días. Y al menos 27 personas son detenidas tras registrarse fuertes enfrentamientos entre oficiales y manifestantes pro-Palestina en la Universidad de California. Esto luego de que los protestantes instalaran tiendas de campaña y tiñeran de rojo una fuente. Todo esto mientras que por abrumadora mayoría el Consejo de Seguridad de la ONU opta una resolución de alto al fuego para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Juan Carlos González nos cuenta de qué se trata este plan y los últimos acontecimientos. Cuéntanos, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lorraine. Bueno, estamos aquí justamente en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, como se le conoce comúnmente, y aquí justamente es donde se estaban comenzando ya a instalar otras tiendas de campaña. Fueron varias tiendas de campaña las que estaban nuevamente instaladas y aquí permanecieron durante varias horas el día de hoy. De hecho, aproximadamente 150 personas participaron en esta manifestación. Sin embargo, en horas de la noche se puede ver en los videos que hay disponibles de cómo la policía llegó después de alertar o de advertirle a los estudiantes y a las personas que estaban manifestándose, pues que serían arrestadas si es que no se retiraban voluntariamente a su casa. Bueno, pues efectivamente entró la policía por la fuerza y detuvo a 27 personas. 25 de ellas ya fueron dejadas en libertad, simplemente fueron procesadas o fichadas. Ahora, todo esto ocurre mientras, como bien lo mencionabas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pues determinó que haya un plan, fíjate, un plan muy específico de cómo se debe terminar con este conflicto
allá en Israel. Este incluye un cese inmediato al fuego, que se regrese a todos los rehenes que fueron detenidos por el grupo Hamas, y también que haya un plan internacional para reconstruir ahí la franja de Gaza, que es donde pues ha habido mucha destrucción debido a estos ataques. Esto debería de ser, y algo muy importante también, de que los restos de los rehenes que han fallecido, que fallecieron o que fueron asesinados por Hamas, pues que sean regresados a Israel. Así es que allá está el conflicto, pero aquí continúan las repercusiones. De hecho, aquí en la Universidad de California, en Los Ángeles, va a haber, ya están a punto de realizarse las graduaciones. Pero vamos a escuchar qué es lo que nos dicen aquí tanto estudiantes como maestros de esta prestigiosa universidad. Escuchemos. Just from the feeling that I've got, a lot of students feel like they're a little bit fed up. Not me particularly, but I've heard that sentiment from a lot of students that, in prior protests did not have the same reasoning. Yes, we're here to basically protect the rights of our students. So many, at least 2 or 3 times, our students have been the victims of violence. The first night, April 30th, from outside attackers, and then the next day from police who arrested them. And, this is just not supposed to happen. This is not what a university is about. Bueno, pues esto, como les comentaba, ya las graduaciones comenzarán ya esta semana, el viernes, así es que aparentemente lo que desean pues es que todo esté tranquilo, que todo esté en calma para que se lleven a cabo esas graduaciones. Regreso ahora con ustedes allá al estudio. Gracias, Juan Carlos, pero te pregunto antes de despedirnos, como decías, la mayoría de los detenidos ya están libres, pero ¿qué se sabe de las 2 personas que continúan arrestadas? Bueno, fíjate que las autoridades no han dicho por qué es que estas 2 personas continúan arrestadas. Como les informamos, fueron 27 los detenidos, 25 pues simplemente fueron fichados, fueron procesados y ya fueron dejados en libertad. Estas 2 personas continúan detenidas, pero las autoridades pues no han dicho exactamente por qué. Regreso con ustedes. Bueno, seguiremos al pendiente de este caso. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu reporte. Continuamos con más, y es que el país está a la expectativa de lo que diga el informe del funcionario de libertad condicional sobre el expresidente Donald Trump, tras entrevistarlo a distancia, pues de eso depende si el exmandatario ingresa o no a una cárcel. Esto mientras surgen novedades en los otros casos y mientras la jueza que lleva el caso de los documentos clasificados dice que eliminará un párrafo de la acusación federal. El juez de Georgia anuncia que seguirá trabajando en su caso durante la apelación de la fiscal Fani Willis. Nos enlazamos con Peggy Carranza, quien está en Nueva York, con el resto de la información. Muy buenos días. Adelante, Peggy, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, esta entrevista del expresidente Donald Trump previo a su sentencia con un agente de libertad condicional duró menos de 30 minutos. Aparentemente fue cordial, contó con la presencia de su abogado Todd Blanche, lo que sería inusual y de hecho desató algunas críticas. Sin embargo, así lo permitió precisamente el juez del caso, Juan Merchan. Mientras tanto, como lo dices, se realizó de forma virtual. Él estaba en Mar-a-Lago mientras que la gente estaba aquí en la ciudad de Nueva York, y ahora se debe preparar precisamente un informe donde se le dará una recomendación al juez sobre cuál sería o debería ser la sentencia. Mientras tanto, también es posible que incluya precisamente cómo Trump describió su delito y sí expresó remordimiento. De hecho, veamos lo que dijo este abogado penalista. Lo más probable es que va a tener libertad condicional con algunas horas de servicio a la comunidad, y en cuanto las cumpla, se va a hacer no reportar. Simplemente que todavía va a estar bajo sentencia, siempre va a tener la convicción en su récord, a menos de que algo pase en las cortes de apelaciones, y una vez que complete las condiciones que le dé el juez, ya no tiene que seguir reportándose. Y hasta ahora también lo que sabemos es que en el caso de los documentos clasificados en la Florida, la jueza que supervisa el caso, ella desestimó un elemento de la acusación, precisamente donde Trump aparentemente le muestra un mapa clasificado a un asesor político, esto meses después de dejar su cargo. Y ahora, Trump se dirigió recientemente a un grupo cristiano. ¿Qué dijo? Hasta ahora lo que sabemos es que se dirigió a un grupo cristiano que busca que se prohíban todos los abortos. Él allí dijo que deben votar, que el Partido Demócrata está en contra de la religión, y de alguna forma instó a que siguieran defendiendo la vida. Regreso con ustedes. Gracias, Peggy. Un tema que es muy polémico y uno de los temas
centrales también para las próximas elecciones. Gracias desde Nueva York.